¿A quién iré, Señor? Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos a 15 de noviembre, es una grande bendición, ya día martes. Aquí en Tlaxiaco está fresco, está frío y también está nublado, ¿verdad? Hoy muchas de las mañanas llega a estar nublado y es bien bonito, hermanos, porque se va uno apreciando los tiempos, cómo Dios tiene el control de su creación, a pesar de la realidad del pecado, ¿verdad? Que atañe a la misma creación, que la misma creación gime para ser, eh, ¿cómo decirlo? Para ser liberada, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios se manifiesten, cuando Cristo venga por ellos. Entonces, hermanos, es algo muy interesante la carta de Santiago. Es una grande bendición poder estar escuchando, ¿verdad? O leyendo esta palabra, esta porción de la escritura. Y, y hermanos, son las 7:36 de la mañana, damos gracias a Dios por ello. Y el título de hoy se llama Identificando si mi fe es genuina. Identificando si mi fe es genuina. El Señor dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, nos invitaba, decía, creer en Dios, cree también en mí. Eh, si nosotros, hermanos, no vivimos por la fe que a Dios le agrada, no podemos estar disfrutando la comunión de la vida eterna. Y eso me refiero con fe genuina. La fe genuina es aquella que está conectada con Dios, es aquella que nos hace crecer cada día y es aquella que nos hace experimentar la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy en día el cristiano es más fácil que crea, que siempre va a estar pecando porque el cuerpo es débil, porque la carne es débil, porque el viejo hombre está, pero la escritura dice que una fe genuina te enseña a manifestar ciertos resultados, ciertos frutos, pero no por tus fuerzas, no porque tú seas capaz de hacerlo todo, no porque tú seas alguien espectacular, no, es porque tú estás confiando en ese poder que Dios ya dejó cuando Cristo vino y cuando Cristo se fue. Cristo dejó una obra consumada, una obra perfecta, una obra poderosa, y eso es lo que yo te quiero enseñar hoy en esta hermosísima mañana acerca de identificando si mi fe es genuina. ¿Por qué? Porque es necesario comprender. Inclusive los judíos creían en Dios, pero no creían en Cristo. Hoy en día se presenta el mismo problema entre los gentiles o entre los inconversos, ¿verdad? Porque también nosotros somos gentiles. Entre los inconversos, los que no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque, yo creo en Diosito. Hasta todavía le ponen Diosito cuando es un Dios grande, infinito y es el único Dios verdadero. ¿Cómo vamos a decirle Diosito, verdad? Pero esa solamente es una apreciación. Sabemos que le podemos decir Abba Padre, Padre de cariño, Señor, todos podemos adorarle. Pero la cuestión aquí es que si tú no crees en Jesucristo, solamente aparte, o sea, Dios y en Cristo y en lo que la palabra de Dios dice, porque hay gente que cree en Dios, pero cree en una imagen, cree en Dios, pero cree en otra persona, cree en Dios y cree en otras cuestiones donde a Cristo lo sacan del centro de nuestra fe. Entonces, de entrada, hermanos, Jesucristo los invitaba siempre a creer, Pablo también, inclusive Pedro también. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. Entonces, vamos a ir viendo las características de una fe genuina. Entonces, en primer lugar, dice el versículo 14, hermanos. El versículo 14 nos enseña y dice, permítanme, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si bien es cierto, hermanos, pareciera que hubiera una contradicción entre Pablo y Santiago, porque Pablo dice que lo único que importa es la fe. Pero cuando Pablo dice que lo que importa es la fe en el Señor, está hablando de esa fe genuina que obra, esa fe genuina que parte de lo que es Dios, no de tus fuerzas, no una fe superficial, no una fe mal mezclada con las cuestiones del hombre, sino una fe que aprende a desconfiar, a confiar, mejor dicho, totalmente en Dios y a desconfiar en el ser humano, ¿verdad? Esa es una realidad.
Pero el apóstol Santiago se enfrentaba a un problema porque entonces la gente dice, yo creo en Cristo, pero su vida decía otra cosa. ¿Podrá la fe salvarle? Le decía. ¿Verdad? No está yendo en contra del apóstol Pablo, sino que vamos a ver a qué se refiere. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Santiago nos está diciendo que la característica de la fe en Dios, una fe que me enseña a amarle, a estar en comunión con Él, es que se va a cumplir los dos mandamientos. ¿Por qué? Porque la fe nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y curiosamente el apóstol Santiago se está refiriendo de esta manera, ¿por qué? Porque anteriormente, el día de ayer, estaba hablando de que si tú discriminas a la gente porque tiene dinero, a la gente que no tiene dinero y ves con buenos ojos a la que tiene, entonces no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora ya se va a otro escenario y dice, si tú ves a alguien con necesidad, a lo mejor no tienes para completar todo, pero dale algo, porque la fe genuina da algo. La fe genuina siempre va a estar al pendiente de el prójimo, porque amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Esa es una fe genuina, hermanos. Cuando venimos a Cristo, les digo, muchas de las veces creemos que, yo creo en Cristo porque ya tengo la salvación segura. Pero hermanos, una fe genuina, una fe dinámica, siempre va a estar pensando en los asuntos de Dios, y los asuntos de Dios piensan en aquellas personas que tienen necesidad. No solamente en la desnudez o la del hambre, la necesidad emocional, la necesidad espiritual. Y siempre hay que estar viendo cuando nos buscan, cuando nos piden apoyo, hay que estar siempre pendientes de las cosas, ¿verdad? Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En lo que está diciendo el apóstol Santiago, no es que nos vamos a enfocar en las obras. Ay, por mis obras yo tengo fe y así. No, 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 no. Tenemos que recordar el concepto que Pablo dice de la fe y el concepto del resultado de la fe que Santiago está diciendo. Pablo dice, tú tienes que descansar en Cristo. En Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y empieza a explicar que hemos sido perdonados, ¿verdad? El capítulo 5 empieza a decir que hemos sido perdonados por su sangre. Porque, ¿qué pasaba? Que a veces nos vamos al otro extremo, nos sentimos imperdonados, nos sentimos lejos de Dios, pero eso es lo que tenemos que aprender. Después dice, capítulo 6, ¿o no sabéis que fuiste crucificado juntamente con Cristo? ¿Ven? A eso se refiere la fe que tiene claramente la gracia, que tiene claramente lo que Cristo hizo por nosotros y que ahora está en nuestras vidas. Capítulo 7 está diciendo, ¿verdad?, que hemos sido liberados de la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora, por el amor de Dios en nuestra vida, tenemos que ir más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender a la ley, porque ya la ley de Dios está puesta en nuestros corazones. Esa es la cuestión. Y luego en el 8 dice, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? A los que se ocupan en el Espíritu y no en la carne. Entonces, esa es la cuestión, después lo vemos. Pero la realidad es que la fe de Pablo se está refiriendo a una fe que descansa totalmente, 100% en Dios. Y esa es la fe. Pero Santiago está diciendo, pero esa fe de la cual sabemos, de la que yo tengo también, se va a reflejar con frutos. Esa es la cuestión. Entonces por eso Santiago está hablando. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ojo, porque hay una cuestión, ¿verdad?, que he notado ahora que estoy predicando siempre de la gracia, y que ahora entendí también la otra cara de la moneda acerca de nuestra responsabilidad, pero no de que depende de mí y yo sea el centro. No, yo sé que ahora soy hijo de Dios y porque soy hijo de Dios tengo un cuerpo que se va a revelar, pero por ser hijo de Dios tengo el poder de decirle no al pecado, tengo el poder de ser usado por Dios,
tengo la mente de Cristo para saber y aprender a esperar lo que Dios quiere de mí para poder hacerle frente no solamente a las tentaciones, y también a las pruebas. Y no solamente a ellos, sino que a las vueltas espirituales de maldad. O sea, ¿qué quiere decir? A la maldad que día con día atañe a la humanidad. Y entonces tengo que aprender a estar listo para predicar su palabra y estar atento cuando Dios quiere usarme. Mientras aprendo a orar, aprendo a leer día con día de manera más profunda. Y ojo, tu fe contra mis obras. No está diciendo eso, porque después dice tu fe sin tus obras y mi fe que da fruto. Esa es la fe genuina. Esa es la fe real que cree en el Dios vivo. Una fe en Dios me va a dar, una fe en nuestro Dios vivo me va a hacer siempre fructífero. Y como leía en un estado ayer, decía, tenemos que dar fruto porque eso es sinónimo de que estamos vivos. Eso es algo precioso, es algo real. Pero si yo digo que soy cristiano y tengo problemas acá y tengo problemas allá y ando en chismes y no tengo frutos y no tengo discípulos y me enojo y peco cada rato, hermano, es una fe muerta. Realmente es una fe muerta. O no estás entendiendo la palabra de Dios y no estás amando al Señor sobre todas las cosas, sino que sigues amando las cosas del mundo, como el apóstol Pablo, Pedro y Juan nos decían, dejad ya de estar en las cuestiones del pecado. Entonces, pero Santiago ahora nos dice de otra manera de otra perspectiva, ¿verdad? Hey, si tu fe no tiene resultados, hermano, estás muerto, pues, o sea, no tienes una comunión. Y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así de sencillo. Y eso lo podemos ver en la escritura. Jesucristo tenía mucho encuentro con gente endemoniada. Y los demonios reclamaban que por qué venía antes de tiempo, ¿verdad? Los demonios sabían todas esas cosas. Los demonios saben la situación. Y los demonios siguen haciendo, ¿verdad? Sus roles. Pero es algo interesante, hermanos, entender que por mucha maldad, por muchas cosas que se lleguen a ver en el mundo, que los gobiernos se unan, por todo lo que llegue a pasar, hermano, déjame decirte una cosa, el poder de Dios está sobre eso y hay que aprender a descansar, ¿verdad? Entonces, pero no basta creer como los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno, pero no se sujetan a Dios. Así de sencillo. Y el que cree en Dios y se sujeta, y esa fe lo llega a sujetarse al señorío de Cristo o al señorío de Dios mismo, ¿verdad? Dios Padre, hermanos, va a dar fruto. Pero sin embargo, a veces los cristianos están como los demonios, creyendo en Dios pero sin fruto, sin sujetarse a Dios. Y esa es la verdad. Versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Le está diciendo, hombre vano, el que es necio, el que no, yo tengo fe, no importa, y aquí estoy, es un hombre vano. Es un hombre vano, un hombre vacío. Y ya el apóstol Santiago, ¿verdad? Empieza a poner ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Y aquí el apóstol Santiago está usando el hecho cuando Dios le pide a Isaac que lo sacrifique. Pero la escritura dice anteriormente, desde que Dios le dice, vas a ser padre de multitudes, les pone ejemplos, las estrellas, entonces llega un momento donde le cree, porque le dice, Señor, ¿qué me vas a poder dar? Dice la escritura, y Abraham le creyó, y por cuanto creyó, le fue contado por justicia, le creyó a Dios, creyó su palabra y su promesa, y lo dice Pablo de otra manera más bonita, esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Esperanza la de Dios. Dios me está diciendo que voy a ser padre de multitudes, que Sara me va a dar un hijo, que yo voy a ser el que dé, ¿verdad? La semilla para que el niño crezca, el niño nazca, pero mi esposa es estéril. Pero entonces aquí pero contra esperanza. Pero yo tengo cierta edad, mi esposa ya le pasó la costumbre, ella era estéril, es algo imposible. Esta es mi esperanza, eso es lo que yo veo. Y Dios me está diciendo, entonces, dice la escritura que Abraham creyó de tal magnitud, creyó a Dios, que aunque veía esta realidad carnal, tuvo ese niño. Pero eso lo llevó aún más allá. Como ya había visto lo imposible,
Ahora, si Dios le pedía que lo sacrificara, estaba convencido y plenamente convencido que Dios lo iba a resucitar. Pero él iba a obedecer, porque la fe es lo que hace. La fe ayuda a tener una comunión más allá de nuestra propia lógica, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestra carne, de nuestra perspectiva, de lo que estamos viendo. Ay, hermanos, que soy pecador. Por eso Dios te está diciendo que ya eres hijo suyo, que te crucificó juntamente con Cristo, que te mató juntamente con Cristo, que te sepultó juntamente con Cristo, que te resucitó juntamente con Cristo y que te hizo sentar a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo. Es una verdad, perdón, es una verdad tremenda, hermanos. Y de la misma manera creyó Abraham, pero el hermano Santiago, ¿verdad? Él está diciendo que desde que creyó lo llevó a crecer más en frutos y fue un fruto de fe. Así que por eso, hermano, es lo que está enseñando. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y es lo que está diciendo, porque la fe tiene que ser probada. Santiago nos decía de la misma manera, y la misma Biblia nos dice que la fe tiene que ser probada para que nos siga dando esa perfección y que Cristo se siga reflejando en nuestras vidas. Para que cuando Cristo venga, dice la Escritura, que Él se tome a sí mismo, porque la tarea que tenemos como cristianos es que Cristo se refleje cada día en nuestra manera de vivir. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad? Es algo precioso y fue llamado amigo de Dios. Y aquí lo cita, ¿verdad? Santiago, pero le está diciendo, esa fe que le creyó cuando fue y le dio la identidad amigo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, día con día va a estar siendo perfeccionada, día con día Dios va a confrontar nuestra naturaleza, pero nos va a enseñar a entender el poder de Dios que va más allá de nuestra propia lógica humana. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, Santiago lo que trata de decir es que la fe da resultados, la fe da frutos, la fe te lleva a obedecer a Dios, a vivir santamente, porque el Señor en el Antiguo Testamento, Pedro lo cita, y lo que nos está tratando de decir Santiago es, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Ese es el fin principal de nuestra fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, hermanos, antes de terminar con el último versículo de hoy, hermanos, Rahab es interesante porque no me he dado cuenta de eso, pero Rahab, cuando recibió a los mensajeros o a los espías, porque para los enemigos eran espías, pero eran mensajeros de ellos para traer información a Israel, cuando fue Josué y Caleb, hermanos, es algo muy interesante porque Rahab le dice, he escuchado de tu Dios, el Dios de Israel, todas las proezas que ha hecho, algo así, lo estoy parafraseando, dice, y yo he visto que ahora ustedes vienen acá, yo he entendido, como era una ramera, pues la información fluía. Las maravillas del Dios de Israel llegó hasta los oídos de una ramera y escuchó. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Escuchó y ella dice, y he creído. Dice, los voy a guardar, pero por favor, ayúdenme a ser librados de esta catástrofe que viene. Porque yo sé que tu Dios es poderoso y yo creo en Él. Entonces, esa acción la llevó, es que yo creo en Él. Entonces, hermanos, el que es cristiano y que tiene una fe genuina dará frutos inmediatamente. Y el fruto que ella hizo, y ha escuchado la palabra, llega el momento, ayuda, e hizo por la fe, porque su vida también estaba en juego, porque estaba traicionando a su pueblo. Ahora, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestros frutos, hermanos? Apártate del mal y hacer el bien. ¿Sale? Y todo es por medio del Evangelio. Todo es por medio de la verdad en Cristo. Y eso es lo que te quiero compartir.
en esta preciosa mañana, hermanos. Así que ruego al Señor que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga dando mucha alegría, muchas ganas en este precioso martes y que, hermano, recuerda, tu fe tiene que dar fruto genuino y la característica de un fruto producido por una fe genuina que descansa en Dios totalmente es: apártate del mal y haz el bien. Y cuando lo hagas, no digas, es que yo ya estoy bien, es que sin mí no se hace nada. No, no, no digas eso, sino es porque que estás entendiendo que Cristo hace las cosas. Estás entendiendo que su Espíritu Santo está en ti y que es para darle la gloria a Dios, porque Cristo lo está haciendo a través y en ti cada día. Tú solamente aprendes a creer y esa misma creencia, esa misma fe en Dios genuinamente hace que la voluntad se sujete y por la fe en Dios te lleva a que Cristo lo haga y glorifiquemos al Señor y nos da vida, porque sin fe, digo, sin fruto, entonces es una fe muerta, una fe vacía, hermanos. Así que precioso martes, hermanos, que Dios te bendiga y estamos en contactos, ¿sale? Nos vemos el día de mañana si Dios quiere.